Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Roberto José Grau. Estudio en la Universidad del Sinú. Soy de la Escuela de Derecho, segundo semestre. En el día de hoy les vengo a hablar sobre leer y escribir en la universidad como una nueva cultura y por qué es necesario la alfabetización académica. La introducción. Este artículo se propone someter a consideración un estudio contrastivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones en nuestras culturas universitarias aparecen como naturales y son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no es necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a envolver observable lo que suele resultar invisible como ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar que se hace entre lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados, sin un parámetro de comparación. Lo que hacemos habitualmente nos resulta natural, lo damos por único, universal y necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirven de naturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es un primer paso necesario, pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir a distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la que se distribuya el conocimiento de la calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo, una educación más equitativa, en el cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En una segunda parte del presente trabajo, expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de las estructuras y las escrituras en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. 2. Estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y lectura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial, los profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras universidades, se enseñaban la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los alumnos, es decir, las dificultades de los alumnos si eran algo visible. Para ubicar la audiencia, preciso explicar el contexto de las investigaciones. En Argentina, las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor calidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación de universidades públicas suele ser, no en todos los casos,
pero sí en buena parte superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Se habían diagnosticado todo lo que no sabían hacer los alumnos universitarios. En menor proporción, se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de contexto de los alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de escrituras en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios en una muestra de 90 casos. El propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos en una situación de clases de prácticas del examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global de texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo querían decir. Si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otra fueron distintos en los trabajos franceses o incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escrituras de expertos y novatos. Se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendrían a revisar sus textos superficial y linealmente, como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces, volví a analizar los resultados y obtuvo siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sólida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas en la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que lo que no encontraba estos otros autores se debe a que sus estudiantes revisen otra información? ¿O no se trata de que lo que está en juego no solo procesos cognitivos de escrituras, sino que también están interviniendo culturas académicas distintas responsables de las diferentes entre mis resultados y los de estos autores? Con estos interrogantes planteé los siguientes hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No solo cuestiones de pensamientos cognitivas, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie le enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexioné, era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables o al menos contribuyeran al cúmulo
de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferentes a los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba las escrituras y universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar la cultura académica anglosajona y argentina en lo relativos a la lectura y escritura promovidas en la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto las representaciones o concepciones sobre la escritura y la lectura académica, como las prácticas o formas de enseñanza en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencias existen entre las culturas académicas anglosajonas y argentinas? Diseño metodológico. Se trabajó como un método contrastivo que implica describir y caracterizar presentaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a las investigaciones, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es el que metodólogos cualitativos como Strauss y Corbin, 1990, o Maxwell, 1996, llaman saturación teórica, es decir, buscan información y detenerse como los datos empiezan a dar sistemáticamente las mismas informaciones, cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenían alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. A la vez, se visitaron 3 universidades anglosajonas que fueron Princeton en New Jersey, Mr. Hill en Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, que aunque quedan en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escrituras. Además, se visitaron universidades argentinas en las que se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Análisis del dato. Para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes. ¿Cómo se conciben la lectura y la escritura? ¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación? ¿Qué se empieza de los alumnos universitarios con relación a ellos? Por otro lado, se analizaron las prácticas
pero las prácticas enunciadas no se observaron clases. Se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de la representación, haré un contraste en el que la posición se distingue en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla, 1, aparece la concepción habitual predominante en Argentina. En el lado derecho figura la concepción difundida por la investigación de las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada, ni en la universidad anglosajona ni en las de Argentina. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente a las escrituras. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escrituras, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como sí está la escritura. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni las escrituras aparecen como objeto de reflexión. Las concepciones habituales sobre la lectura subsiguientes en las prácticas es que leer se encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, en las investigaciones señalan que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica, transferible a cualquiera de texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural, que maneja ciertos textos y que se aprende en sus textos. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevistas en esta respuesta que da un estudiante de primer año de artes. Es evidente que para él hay un gran diferente entre las formas de leer para la universidad y la que él estaba acostumbrado a realizar en la secundaria. Previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas y leer es recogerlas. Miremos el fragmento. Lo que me pierde es que las deducciones que uno pueda sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces, a veces me resulta difícil saber si está bien. En el secundario está todo en el texto. Se responden las preguntas directamente, localizando información de un texto y copiando la respuesta aparte. En la universidad no podés seguir haciendo eso. Vemos que este alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en el texto para responder preguntas superficiales que no requieren realizar inferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, deducir, porque lo importante no está inscrito ni puede ser localizado, sino que se ha de ser inferido. En la relación
con los modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio una pregunta: ¿qué cosas le agrega al Teseo a Marx? Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé que Marx y Althusser los tengo que estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me voy y que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría. Relacionar autores y los planteamientos de sus textos en una forma de lectura propia de la universidad. En la escuela secundaria argentina no se requiere esta forma de lectura. Presentación sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay única manera de escribir bien. Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que, aunque la gramática y ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples, por lo tanto, hay distintas formas de escribir bien. Corporación de las concepciones de escrituras subyacentes a las prácticas de las universidades argentinas y la difundida por la investigación. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por tanto transferible de un contexto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria que se pueda aplicarse a cualquier texto y situaciones de escritura. En cambio, las universidades anglosajonas se han tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, que tiene convenciones disciplinarias, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica, en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quien escribe, y es ese lector porque regula en parte lo que se decide al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir del texto acerca de textos y lo que se escribe es insumo para que otros escriban sobre textos. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, donde las investigaciones se ha difundido, se coinciden que escribir es un método para empezar. Se piensa que manera distinta, con o sin escritura. En las universidades argentinas, la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora, los estudiantes escriben las respuestas a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre el mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe.
Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como sostienen Vogel y en 1984, se entiende que el conocimiento que produce una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no sólo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Corporación de las concepciones sobre aprendizajes de la escritura. Con respecto al aprendizaje de la escritura, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar en una nueva cultura escrita que exige cambios, no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones particulares entre ciertos participantes y con fines específicos. En el caso que nos ocupa el lenguaje y la lectura y la escritura, que hacemos en algunas esferas determinada de la actividad universitaria no son solo mismos que en otros hábitos, porque este se usó, está organizado y estipulado por las condiciones del texto en el que tiene lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionalizados que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. Estas expectativas se refieren a los formatos textuales y a sus contenidos, y también a qué hacer con el conocimiento del que este género trata. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse a una práctica social. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación, las universidades anglosajonas han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es un estado, en el sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura, de destinario en destinario. Comparación de las concepciones sobre enseñanza de la escritura en universidades argentinas y la difundida con la investigación. Las cátedras universitarias argentinas no suelen enseñar a escribir, exigen escribir, pero no lo enseñan porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer en el momento en que son evaluados por escrito. Los alumnos tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinadas formas, pero estas no suelen ser enseñadas. En general, en Argentina predominan los exámenes en prosa, aunque hay alguna carrera que utilizan exámenes de lecciones múltiples. En las universidades anglosajonas sí se enseñan a escribir
porque se han tomado conciencia que los modos esperados de escrituras en las universidades difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones, veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas a estudiantes universitarios argentinos. Me parece que enseñarnos a escribir no es una tarea que tiene la universidad. Otro estudiante afirma: en las materias, si te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero eso es lo que te piden, pero no te explican nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales, ni refieren bibliografías. Se supone que lo sabes o que lo vas a averiguar por ahí. Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras les requieren escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica, a pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes. No se ejercitan en la escuela secundaria. Sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podrían dar en relación con la escritura? Veamos las respuestas de un auxiliar docente de segundo año que imparte el curso de relación laboral cuando el entrevistador le pregunta. Dice el entrevistador: ¿vos crees que es parte de tu tarea enseñarles a escribir? El docente le responde: no. Le dice: ¿por qué? ¿Por qué tengo que enseñarles la materia? Ellos lo tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien. Aprendí en la secundaria a escribir. ¿Vos cómo apenas que ellos, los alumnos, puedan aprender a hacer eso, a hacer un texto así, de esa calidad? ¿Qué vos esperas? Supongo que ya lo saben, lo que es un texto. ¿Y de dónde lo podrían saber? Se ríe. Muy buena pregunta. De las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño es de segundo. Yo creo que, sigue pensando, yo creo que tendría que tener talleres de escritura con gente especializada de letras. Aquí observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toma conciencia de que por su cuenta, por su inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienza a notarlo la necesidad de preverles enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a alguien especializado en el que enseñe sobre escritura. Vamos a ver más adelante que después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de las necesidades de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial como un programa compensatorio necesario si los alumnos llegaran mejor formados. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar escrituras académicas no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. Es una responsabilidad de todas las cátedras incluir en sus currículum y en sus programas las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran conocimientos. En Argentina, en la medida en que empiezan a ver una pequeña conciencia de que los alumnos no lo pueden hacer solos, se entiende a considerar que el que
debe ocuparse de la escritura es el especialista, el profesor de letras, de lenguaje. En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste en un compromiso de toda la comunidad universitaria. Corporación sobre concesiones sobre los alumnos universitarios. Otro supuesto divergente es la concesión de que es ser un alumno universitario. En las universidades argentinas se insiste como justificación de no ocuparse de la escritura en que los alumnos son autónomos por ser ya universitarios y, por lo tanto, no precisan ayudas pedagógicas. Por el contrario, en las universidades anglosajonas se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en prácticas de escritura, en las que no están formalizados. Por sí, se deben ser corresponsables por su aprendizaje, aunque necesitados de orientación explícita para ingresar a las nuevas culturas académicas que les exige escribir de nuevos métodos. Se puede apreciar esta representación en los siguientes fragmentos de 3 vistas a docentes y alumnos sobre las orientaciones que se dan en relación con la lectura y escritura. No los oriento sobre la lectura y escritura, porque entiendo que son universitarios y ellos mismos tienen que decidir. El docente va y explica, te dice, lean estos textos y ya está. Depende de cada uno, los alumnos universitarios. Como que ya son más grandes y es algo que depende de ellos. El caso argentino. La lectura y la escritura son prácticas habitualmente omnipresentes en la mayoría de cátedras de las universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, las prácticas tienden a ser inobservables, no aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas por el docente. Esto ocurre en virtud de una serie de concepciones de estos estudios han puesto de manifiesto. Como hemos mostrado, es frecuente pensar que la lectura y la escritura son habilidades básicas, aprendidas al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a cualquier texto y contexto. Por este motivo, no se piensa en ellas en el nivel universitario, ya que se las considera algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en su escasa mención en los programas de las cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que se dice referido a la escritura es: el sistema de evaluación de las asignaturas consistirá en un examen parcial individual escrito, presencial y un trabajo de síntesis conceptual escrito individual domiciliario. En otros programas, la escritura ni se menciona y mucho menos se la vincula en el aprendizaje de la materia. El fragmento citado es uno de los pocos casos en la escritura que aparece nombrada, y esto ocurre a propósito de tratar la forma de evaluación. La escritura se ha vuelto apenas visible a la hora de evaluar a los alumnos por medio de escritura. A pesar de este panorama general, existen excepciones. En primer lugar, desde hace unos 15 años, en algunas carreras y universidades se han creado talleres de lectura y escritura para alumnos ingresantes separados por el resto de las asignaturas, porque se empiezan a constatar
que buena parte de las dificultades de los estudiantes de los primeros años están vinculados con su falta de familiaridad con las prácticas de análisis y producción del texto académico. En segundo lugar, surgen nuevas experiencias durante el último lustro en las que la lectura y escritura su objeto de enseñanza explícita en algunas cátedras universitarias. Las dificultades de buena parte de los alumnos y el fracaso de muchos empiezan a ser pensados en la relación con la lectura y la escritura que se les exige, pero no se les enseña. Los estudiantes no entienden que lo que leen y no pueden dar cuenta de ello a la hora de ser evaluados. Ese fracaso es parte de la creciente y preocupante deserción estudiantil. Frente a estos problemas, el Ministerio de Educación de la Nación financia programación de retención estudiantil al comienzo de la universidad y programas de la articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Veamos dos ejemplos de lo que se ha hecho con estas líneas de financiación, de articulación y retención. Por un lado, varias universidades han utilizado el dinero asignado para elaborar materiales bibliográficos destinados, en algunos casos, a alumnos que finalizan el secundario o cursan el primer año en la universidad y, en otros, a docentes de los últimos años del secundario. El problema con estos materiales escritos es que, si no van acompañados de un contexto pedagógico que ayude a sus destinatarios a excitar las propuestas que allí aparecen, son de poca utilidad, porque la escritura no es un saber declarativo, no puede ser transmitida como una disciplina donde hay una serie de conceptos que un buen texto puede explicar. La escritura y la lectura, en cambio, son saberes de tipo procedimental. Por otro lado, a partir de los programas de retención y finalización por el Ministerio, se creó en algunas universidades el sistema de docentes o alumnos autores. Por ejemplo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de años superiores que voluntariamente comparten horas de estudio con estudiantes ingresantes, discuten con ellos los textos y les cuentan lo que saben por sus experiencias como estudiantes más avanzados. En otras universidades nacionales se han creado un cuerpo de tutores que retención estudiantil. El sistema consiste en incrementar el salario de algunos docentes con la condición de que, además de sus clases, ofrezcan tutorías a los alumnos para trabajar los textos de la asignatura respectiva y sus dificultades con el curso de la materia. Obstáculos. Hasta aquí las razones para que las universidades se ocupen de seguir enseñando a leer y a escribir en todas las asignaturas. Veamos ahora los obstáculos que enfrentar. Esta responsabilidad implica, por un lado, el tiempo durante las clases y el tiempo del docente. El tiempo de clase está relacionado con el conjunto de contenidos conceptuales, presentimentales y actitudinales que se enseñan habitualmente. Ocurre que el tiempo no alcanza para cubrir todo lo contenido de los programas. Por ello, muchos docentes empiezan que no pueden incluir también la enseñanza de la lectura y escritura. Desde mi punto de vista, esta objeción no es preocupante porque es que las cátedras revisen la idea que contiene
de qué significa dar una materia, cubrir un programa generalmente, presuponen que esto conlleva que el docente explique todos los temas. Esta concepción de enseñanza implica, a su vez, una concepción de aprendizaje determinada en el aprendizaje por recepción pasiva. Quienes así piensan suponen que los alumnos aprenden al ritmo de lo que se les transmite, suponen que internalizan a modo de espejo lo que han escuchado. En conclusión, los resultados de mi estudio contrastivo entre universidades estadounidenses, australianas y argentinas nos han llevado a fundamentar porque la educación superior ha de hacerse cargo de la enseñanza de la lectura y la escritura académicas y que escollos es preciso enfrentar. Ahora bien, es posible invertir el razonamiento y preguntarnos ¿qué ocurre si nos ocupamos de la lectura y de la escritura en cada materia? Encontrar una respuesta es sencillo. Ocurre que aquello, lo que habitualmente nos quejamos, que los alumnos no participan en las clases, no están motivados, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen y en la materia siguiente se olvidan de lo supuestamente aprendido. Egresan de las universidades sin poder comunicarse eficazmente por escrito en el mundo profesional, al que entran y no tienen herramientas para seguir aprendiendo autónomamente en el futuro. Si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y escritura en la enseñanza del conjunto de las asignaturas, ocurre sencillamente esto. Estas consecuencias de no ocuparnos de la lectura y la escritura atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Se ha señalado que no hacerse cargo de enseñar a leer y a escribir académicamente, pero sí evaluarlo, implica éticamente una evaluación injusta. Esto en Argentina, como en otros países, no afecta a todos los alumnos por igual. Perjudica más a aquellos que previenen de entornos no familiarizados con las prácticas de lectura y escrituras académicas. Si la universidad no les ayuda con ellas, tampoco tiene apoyo en sus lugares. Entonces, el fracaso y la deserción estudiantil se concentran en los sectores más desfavorecidos socialmente. Por lo tanto, no ocuparse de la lectura y la escritura atenta sobre todo contra ese sector de la población más vulnerable y contribuye a reproducir las condiciones desiguales de ingreso en vez de aportar a revertirlas. A partir de este panorama, los desafíos que enfrentamos en el mundo hispanohablante son diversos. Por un lado, necesitamos indagar sobre las culturas escritas en las universidades de América Latina. Sabemos muchos acerca de lo que no saben hacer los alumnos, sabemos menos acerca de lo que hacemos nosotros los profesores. Por otro, necesitamos repensar la escritura como objetivo transparente, evaluado pero no enseñado. Necesitamos diseñar y poner a prueba formas de enseñanzas sostenibles que no impliquen un esfuerzo sobrehumano para el docente. Estas formas de enseñanza no están dadas, no existen todavía, debemos inventarlas, ponerlas a funcionar, evaluarlas
difundir las nuevas experiencias. Además, requerimos el apoyo institucional para que estos no sea una responsabilidad inclusiva del docente, sino para que avancemos hacia un esfuerzo compartido. Espero que lo expuesto en este trabajo contribuya a seguir pensando sobre el tema. En este sentido, uno de los retos será desnaturalizar ideas habituales que damos como supuestos. Por ejemplo, la representación de que leer y escribir son competencias básicas. Estas concepciones no son neutras, sino operantes. Cambiarlas es el primer paso para transformar la práctica. Según el sociolingüista Guy, las ideas generan condiciones para que ciertas realidades sean concebidas como posibles o imposibles a través de favorecer o impedir determinadas acciones. Cita: las ideas no solo reflejan la realidad, sino que parcialmente ayudan a crearla o constituirla. Las teorías fundan creencias, las creencias llevan a acciones y las acciones crean mundos, realidades sociales. En este sentido, mi deseo es que las ideas que he compartido en este trabajo sirvan para continuar debatiendo y para contribuir el cambio. Ojalá alguna de ellas den origen a una mejor educación superior. Muchas gracias por su atención.